Vamos a ver los datos que nos dan y lo que tenemos en la figura. Bueno, tenemos el triángulo ABC. El problema nos pide calcular el área del triángulo ABC, ¿verdad? El triángulo grande. Entonces, lo que podemos hacer para calcular el área del triángulo es que el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Entonces, tendríamos que buscar la base, que sería esto, ver cuánto vale esa base, y la altura, que sería esto. O podemos utilizar la fórmula de Herón, pero para la fórmula de Herón necesitaríamos encontrar la medida de los tres lados. Bien, el problema nos dice que AC es igual a 10. AC es igual a 10, o sea que ya tenemos la base. 10. M es punto medio de BC. O sea que este de aquí, este segmento de acá, BM y MC son congruentes. O sea que si yo le escribo X a este, solo por escribirle una variable, si lo ocupamos la usamos, si no, pues ahí la dejamos. No nos va a salvar. Entonces este también sería X. O sea que todo esto sería 2X. Y MN igual a 4. Eso es 4. Calcular el área del triángulo ABC. Entonces vean, voy a utilizar esta fórmula, un medio de base por altura. Ya tengo la base. Ya el problema me lo dio, es 10. Lo que haría falta sería calcular la altura. Ahora, aquí, con estos segmentos BH y MN, se me forman dos triángulos rectángulos. Voy a dibujar aquí aparte. Se me forma el triángulo rectángulo BCH, donde a esto lo llamé H minúscula y BC sería 2X. Esto no sé cuánto mide, ni tampoco me interesa, no lo voy a necesitar. Y el otro triángulo rectángulo, vamos a dibujarlo bien. MCN, donde, si me fijo en la figura, MN es 4 y MC lo llamé X. Ahora, son dos triángulos rectángulos. Y además de ser rectángulos, este ángulo de aquí es este mismo ángulo de aquí. O sea que tendría dos ángulos, dos pares de ángulos correspondientes congruentes. Eso significa de que estos dos triángulos son semejantes. O sea, el triángulo BCH es semejante con el triángulo MCN por ángulo a ángulo. Entonces de aquí, al ser semejantes, puedo sacar las siguientes proporciones. BC, recuerden que lo que ando buscando para poder resolver el problema es el valor de H, ¿verdad? Es este valor el que ando buscando. Entonces esto lo estoy haciendo para poder encontrar ese valor de H. Entonces BC entre MC igual a BH entre MN igual a CH entre CN. ¿Quién es BC? BC es 2X. ¿Quién es MC? MC es X. BH es H
Mn es 4. CH no sé, no le puse ninguna variable, de todas maneras no lo voy a necesitar. Y Cn, que tampoco sé cuánto es, no le escribí ninguna variable, igual no lo voy a necesitar. Aquí solo voy a utilizar estos dos para encontrar el valor de h porque la x se cancela. Entonces, solo voy a tener que 2 es igual a h sobre 4. Paso ese 4 a multiplicar y me queda entonces que el valor de h es 8. Ya tengo h. Entonces, ya tengo h, ya tenía b, ya puedo calcular el área de ese triángulo. El área del triángulo entonces sería un medio de la base que es 10 por la altura que es 8. Y eso nos quedaría 40, ¿va? El problema no nos da en qué unidades está, así que le vamos a escribir como es área, unidades cuadradas, que no sabemos en qué unidades están. Entonces las unidades serían esas, unidades cuadradas. Y ahí tenemos entonces la solución de ese problema. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a pasar a otro. Bien, una región sombreada, ¿verdad? El problema si vemos los incisos, el A y el B nos está pidiendo en el A el perímetro de la región sombreada y en el B nos está pidiendo el área de la región sombreada. Los datos que nos dan, L1 y L2 son paralelas. L1 es perpendicular, aquí tenemos L1 y L2. Y aquí tenemos L3. Entonces, nos dice que L1 y L2 son paralelas. Voy a escribir aquí el símbolo de que son paralelas. Además, nos dice que L1 es perpendicular con L3. Significa que aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Y también significa eso que como L1 y L2 son paralelas, aquí hay un ángulo de 90 grados. $90. Las circunferencias son tangentes, es decir, el punto donde se tocan en un solo punto. En ese caso, si nos veamos en la figura, es en ese punto. Nada más, no se cortan, solo se tocan en ese punto. La circunferencia con centro O sub 1, esta, es tangente a L1 y a L3. Eso significa de que si aquí dibujo este radio, aquí va a ser perpendicular, lo cual ya lo habíamos dibujado aquí, ¿verdad? Antes. Y aquí también, como es tangente a L1, si yo dibujo ese radio aquí, va a ser perpendicular a L1. Entonces, si es perpendicular a L1, y como L1 es paralela a L2, también aquí va a ser perpendicular. Perpendiculares. Esto es el radio de la circunferencia 1. Bueno, vamos a ver cuánto mide el radio. Y nos dice que A es igual a 4 centímetros. Si nos fijamos, aquí está A. Si vemos la figura, A es el radio de la circunferencia grande. Ese radio de la circunferencia grande. Eso significa de que cualquier segmento que tengamos que va desde el centro de la circunferencia grande a cualquier punto, ese segmento va a medir 2 centímetros, perdón, 4 centímetros, porque es el radio. De que
Aquí tendríamos 4 centímetros. Aquí si queremos escribirlo tendríamos 4 centímetros. Aquí tendríamos 4 centímetros. Y si aquí tenemos 4 centímetros, entonces el radio de la circunferencia pequeña sería 2 centímetros. 2 centímetros. Aquí, este radio serían otros 2 centímetros. Estas líneas son paralelas. Aquí se me forma un paralelogramo porque este es paralelo con este y esta es paralela con esta. Entonces tengo lados opuestos paralelos. Cuando tengo lados opuestos paralelos, se me forma un paralelogramo. Y cuando se forma un paralelogramo, los lados opuestos también son congruentes. Es decir, esto mide 2 centímetros y este también mide 2 centímetros. Y además de eso, en el caso de esta figura, de que los 4 lados que se me forman ahí son congruentes porque los 4 miden 2 centímetros, los ángulos internos que tengo ahí son de 90 grados. Así que esa figura, la voy a remarcar, esta figura que tengo aquí, es un cuadrado. Bueno, es un cuadrado. Eso con toda la información que tenemos ahí, logramos llegar a eso. Voy a borrar esto para que no me vaya a estorbar con lo que voy a hacer. Ya sé que eso es un cuadrado y que esto mide 2 centímetros cada uno. Ya sé que A mide 4. Ya sé que estas son perpendiculares. Lo voy a quitar porque no quiero que me vaya a estorbar. Y voy a dejar eso ahí. Y ahí tengo un cuadrado. Para algo nos va a servir. Por eso hice todo eso para llegar a determinar de qué es un cuadrado. Ahora, el problema nos pide el perímetro de la región sombreada. El perímetro es la suma, voy a remarcar, de este lado más este lado más este lado más este lado. Eso es el perímetro, toda la orilla, la suma de esos lados. Entonces, lo que necesito calcular para determinar el perímetro es cuánto mide cada parte. No lo puedo calcular directamente, tengo que hacerlo por partes, porque esto es un segmento y esto es una curva, entonces no hay una fórmula para calcular todo de un solo. Pero hay algunos que ya puedo calcular, o que al menos ya sé cuánto miden. Este de aquí, no necesito una fórmula para saber cuánto mide eso. Y este de aquí, tampoco necesito una fórmula para saber cuánto mide eso. Esas dos están fáciles, cada una de ellas, esta partecita de aquí, hasta aquí va, mide 2 centímetros. Y esta otra de acá también mide 2 centímetros. ¿Cómo sé que miden 2 centímetros? Recuerden, este es uno de los lados del cuadrado. Y ya habíamos quedado que ese lado del cuadrado mide 2 centímetros, así que esto mide 2 centímetros. Aquí, todo esto desde O hasta aquí es el radio de la circunferencia grande, que mide 4 centímetros. El problema nos dice eso, ahí el problema nos da ese dato, 4 centímetros. Ya sé que esta parte de acá mide 2, porque es uno de los lados del cuadrado, entonces el resto también debería de medir 2. Por eso ya sé que eso mide 2 centímetros, 2 centímetros. Ahora,
Vamos a calcular esa parte. Esto, lo que está en verde, es una parte de la circunferencia grande. Tengo una fórmula para calcular la longitud de una circunferencia. La longitud de la circunferencia es 2pi por r. La circunferencia completa, 2pi por r. Donde r en este caso sería 4. Pero aquí, esto que está en verde no es la circunferencia completa. Si me fijo en la figura, es la cuarta parte de la circunferencia. Entonces, como solo quiero la cuarta parte de la circunferencia, divido esto en 4. Este de acá. Divido eso en 4. Voy a, solo por escribirle un nombre, voy a llamarle C sub 1. Solo para escribirle un nombre. Entonces, repito, la fórmula para calcular la longitud de la circunferencia es 2pi por r, pero como solo tengo la cuarta parte de la circunferencia aquí, que es lo que me interesa, por eso lo divido entre 4. De ahí aquí se puede simplificar, 2 entre 4 es un medio, pi por r. ¿Y cuánto vale r? Es la circunferencia grande, el radio de la circunferencia grande es 4. En estos problemas, cuando salen decimales o cuando multiplicamos por pi, lo que se acostumbra a hacer es no hacer el producto para que no queden en decimales, sino que solo dejar la multiplicación expresada. Entonces, por ejemplo, aquí en lugar de hacer todo el producto y escribir el resultado en decimales, simplemente lo dejamos como 2 por pi centímetros. No lo expresamos en decimales. No es que estaría malo expresarlo en decimales, pero se acostumbra a hacer eso. Bien, ya tengo esa parte. Ahora hay que calcular esta otra parte. De la misma forma, es una parte de una circunferencia, tengo una fórmula para calcular la longitud de la circunferencia completa, pero si me fijo aquí, esa parte que tengo solo es la cuarta parte de esa circunferencia pequeña. Entonces lo divido entre 4 porque solo me interesa la cuarta parte. Voy a poner C sub 2 para ponerle un nombre. Aquí me va a quedar un medio de pi por r. Pero el radio aquí no es 4. No es 4 porque estoy trabajando ahora con la circunferencia pequeña. Y el radio de la circunferencia pequeña es 2. Entonces hago la operación ahí y me queda pi. Pi centímetros. Y ahí tengo entonces cuánto mide eso. El inciso A. Perímetro de la región sombreada. Es la suma de todos los lados de la figura que tengamos, ¿va? De la región. Entonces, aquí teníamos 2 centímetros, lo voy a escribir todo, más estos 2 centímetros, más lo que nos dio aquí, que 2 pi centímetros, más lo que nos dio aquí, pi centímetros. Nos quedaría 3 pi más 4 centímetros. Y ese es el perímetro de la región sombreada. Ya tenemos el inciso A. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Vean que no se puede sumar el 3 con el 4 porque el 3 está multiplicado por pi, ¿verdad? El 4 no. Entonces no podemos hacer esa suma. De ahí la única opción que tendríamos sería expresarlo en decimales. Y repito, no está malo expresarlo en decimales, no es que esté malo, pero la costumbre es que en ese caso dejarlo solo expresado. Bien, ese es el inciso B. Vamos con perdón, el inciso A. Vamos con el inciso B que nos pide el área de la región sombreada. Entonces, normalmente cuando son regiones sombreadas o que están dentro de alguna figura, normalmente es calcular el área de toda la figura y restarle las partes que no están incluidas en la región sombreada. Esa es básicamente la estrategia. Bien, voy a borrar todas estas marcas que hice o voy a copiar mejor la figura para no borrar eso. Ok, me volvió a copiar todo, pero eso no es problema. Eh, Vamos a hacer algo porque no quiero. Ahí tengo la figura. En la misma figura, para no borrar esto del perímetro. Ahora el área. Sí, vamos a seguir utilizando toda esta información del cuadrado que saqué ahí, de que esto mide 2, de que esto mide 2, del radio, todo eso lo vamos a seguir utilizando. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el área de esa región? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si nos fijamos en la figura, hay que, necesitamos tener las fórmulas a mano y ver a qué figura geométrica de las que tenemos ahí fórmulas se parece. Esto que estoy marcando en azul es un sector circular. Esto es un sector circular. Entonces, la forma de resolver esto es, vamos a calcular el área del sector circular y al área del sector circular, que es todo eso, le vamos a quitar esta área que está en blanco. Y eso nos va a dar esto que está sombreado. Entonces, ya sé cómo lo voy a hacer, tengo el sector circular, busco las fórmulas, voy a llamarlo, solo por ponerle un nombre, voy a llamar al área de esto como área 1. Es el área de un sector circular, entonces las fórmulas las busco y la fórmula es esta. Donde n es el ángulo de ese sector circular, este ángulo de aquí, que en este caso es de 90 grados. Entonces voy a tener esa área, va a ser 90 grados entre 360, pi por r cuadrado, ¿verdad? R, el radio de ese sector, es el radio de la circunferencia grande, 4 centímetros. Hago esa operación,
no lo expreso en decimales, dejo el producto por pi expresado nada más, y eso me va a dar 4 pi centímetros cuadrados. Eso es el área de todo el sector. Entonces, repito, a esa área del sector la calculo y le resto esto que está en blanco. Ahora, eso que está en blanco son dos áreas diferentes. No tengo ninguna figura que se me parezca a eso que está en blanco, esa combinación. Entonces, lo que hago fue lo mismo que hice en el perímetro. Aquí se me forma un cuadrado. Aquí se me forma un cuadrado. Y entonces, calculo el área de ese cuadrado. Esa área de aquí. Voy a llamarlo área 2. Área 2. Como es un cuadrado, porque ya lo vimos cuando calculamos un perímetro, que es lo que se formaba ahí, era un cuadrado, busco la fórmula del cuadrado, que es L al cuadrado. Ya tengo cuánto mide el lado de ese cuadrado. Aquí lo utilicé en el perímetro. Mide 2. Así que sería 2 centímetros al cuadrado. Y eso nos da 4 centímetros cuadrados. Y ahora el área que hace falta, esta. Lo que tengo ahí, aquí, es otro sector circular. Otro sector circular. Donde el radio de ese sector circular es 2, porque es el radio de la circunferencia pequeña, este ángulo es de 90 grados. Entonces tengo otro sector circular. Lo voy a llamar área 3. Es un sector circular, entonces la fórmula que utilizo es esta. Sería n, que en este caso también es 90 grados, entre 360, pi por r cuadrado. R es el radio de ese sector, en este caso es 12 centímetros. Hago esa operación y va a quedar pi centímetros cuadrados. Y ahí tengo las tres áreas que necesito para calcular el valor del área sombreada, ¿verdad? Entonces ahora, el valor del área sombreada va a ser el área del sector circular grande, 4 centímetros, 4 pi centímetros cuadrados, menos estas dos áreas de aquí, menos el área 2, que es 4 centímetros cuadrados, menos el área 3, que es pi centímetros cuadrados. Hago esa operación y me queda 3 pi menos 4 centímetros cuadrados. Y ahí está entonces el valor del área sombreada.